Bienvenidos a todos de nuevo a otro webinar de innovación de Talentmo, el tercero que hacemos en este periodo de coronavirus. Para ello, y una vez más, Valvanera estará con nosotros, Valvanera Castro, que es la responsable del Departamento de Innovación de Talentmo y al que muchos de vosotros ya conocéis tanto de los otros webinars de innovación y de teletrabajo que estuvimos haciendo hace tan solo unos días y en algún caso alguna semana. Y hoy nos comprometimos con vosotros a responder a todas las preguntas que teníais y que os surgían sobre los temas de innovación. Bueno, queremos estar 10 minutos con vosotros, no más, a ver si nos da tiempo a contestar todas las preguntas y si no, organizaremos más webinars y seguiremos estando con vosotros. Valvanera, bueno, antes de nada comentaros, porque sé que igual no podemos entrar en profundidad en muchos de los temas, porque no es fácil de explicarlos en unos pocos minutos, que sepáis que tenéis disponibles tanto los webinars en nuestra web y en nuestro canal YouTube, como formaciones un poquito más amplias y detalladas, también las encontraréis en nuestra web o siempre nos podéis llamar o estamos en contacto y os vamos informando. Vamos a las preguntas que nos habéis estado haciendo, Valvanera. Bueno, y esta, como habían muchas preguntas al respecto, la he resumido yo. Es cierto que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos clientes que pertenecen a empresas de sectores, digamos, no digitales, sectores tradicionales. Y bueno, con todos los acontecimientos se están preguntando qué riesgos van a sufrir si no incluyen en sus sistemas y procesos la innovación. Bueno, Montse, primero buenas tardes a todos. Yo creo que ahora ya en este momento que vivimos a nivel empresarial no creo que se pueda distinguir entre un sector tradicional y un sector más moderno o más digitalizado, ¿no? Yo estoy viendo muchas empresas en el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? Que podría ser uno de los sectores más tradicionales que están digitalizándose con técnicas de drones para ver dónde ponen los cultivos de forma más adecuada o con sensores para analizar muy bien cuál es la tierra, ¿no? Con lo cual yo creo que actualmente no existe ningún sector que podamos llamar tradicional porque hay una disrupción tan grande que afecta a muchos sectores, ¿no? ¿Quién nos iba a decir pues hace un par de años o 3 años que dos mocosos que estaban en un garaje y que inventaron Uber y que no tienen ninguna flota de taxis, pues iban a revolucionar un sector tan tradicional como el taxi, ¿no? O qué decir de la banca, ¿no? La gran banca que es tradicional por excelencia y que también ha sido totalmente desplazada por pequeñas startups del sector tecnológico que evidentemente pues están haciendo mucho daño a este tipo de empresas, ¿no? Con lo cual es que para mí no existe ya empresa tradicional o sector tradicional. Lo que existe es que estamos viendo cómo sectores tradicionales están innovando para ser mucho más digitales o mucho más innovadores, ¿no? Así que la respuesta es clara, el que no quiera entrar en esa dinámica pues probablemente sufrirá mucho y dentro de unos años a lo mejor no existe, ¿no? Bueno, esta estaba también relacionada entre las diferencias o cómo podría analizar las que han empezado y las que ven que siempre les está faltando un grado de digitalización, cuáles serían los puntos fundamentales que diferencian a lo que podríamos llamar, aunque cada vez hay menos, empresa tradicional y empresa innovadora. Nos pondríamos en un continuo, en un extremo y en el otro. ¿Qué parámetros si yo me quiero analizar para hacerme un diagnóstico como los que hacemos nosotros cuando vamos a nuestros clientes? ¿Cuáles son aquellos 3 o 4 aspectos fundamentales para hacernos una toma de conciencia de la situación en la que estamos?
Pues mira, lo primero, como bien dices, es hacer un diagnóstico. Y en ese diagnóstico la innovación tiene dos caras, ¿no? La cara más racional, en el que se analizan los procesos, la organización, cómo están esas estructuras, y luego la cara mucho más cultural, mucho más de la emoción. Y ahí hablamos de las personas, de lo motivadas que están, de las habilidades que tienen, de los conocimientos que tienen, porque muchas veces para realizar innovación hay que conocer y hay que formarse y evidentemente integrar a personas que tengan ese talento y esas ganas de aprender, esa creatividad. Con lo cual analizamos esas dos partes. La innovación no solamente tiene una cara, sino tiene esas dos caras, la parte más racional y la parte más emocional, ¿no? Y al final pues tenemos que imbricar las dos para que como un puzzle puedan estar totalmente enlazadas, y no vale generar muy buenos procesos, no vale estar con muy buena organización si al final a la gente no se le motiva, si al final a la gente no creamos esos hábitos para que sean mucho más creativos, la formación. Al final son dos partes de una misma cara y que debemos de trabajar en los dos sentidos, en la parte más racional de procesos y en la parte más de personas, ¿no? Totalmente, lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Que los datos y la tecnología no pueden solucionar todos los problemas. Necesitamos a las personas y a los equipos. Y de hecho, bueno, comentar, al final está todo relacionado. De hecho, en todos los proyectos que trabajamos de innovación, tenemos todo lo que es la parte más hard, más técnica, de trabajar la gestión por procesos, de trabajar con toda la tecnología, y siempre paralelamente el estar trabajando esa cultura, esas competencias que se han venido a llamar competencias tecnológicas o competencias digitales, en las que vamos a buscar esos líderes más resilientes, más flexibles, más creativos, que es un poco lo que estabas comentando tú. Y más colaborativos. Y más colaborativos, sí. Porque la innovación al final es un proceso transversal y tiene que estar en toda la organización. Ya vale de entender que esto es parte de un departamento que generalmente está en el departamento de innovación o de marketing, sino que esto es parte de toda la organización, y si no la entendemos así es muy difícil que podamos integrar la innovación en nuestra estrategia como empresa. Totalmente, yo creo que ha quedado clarísimo. Valvanera, tú que llevas más de 20 años trabajando con empresas de todos los tamaños y con grandes corporaciones internacionales, seguro que vas a poder contestar a estas, en las que nos preguntan cuáles serían las fases exactas para que una empresa, volvemos, poco innovadora o que está en el camino de la innovación, la vaya incluyendo y vaya haciendo esa transformación sin ese cambio radical que nosotros nunca aconsejamos, sino que vaya haciendo el camino de la forma más sensata posible. Pues mira, estoy muy de acuerdo en que la innovación radical no vale para nada, porque primero hay que analizar y diagnosticar cuál es ese grado de innovación, ¿no? Nosotros tenemos un diagnóstico, un trabajo en consultoría en el que diagnosticamos cuál es ese grado de innovación, vemos cuáles son esas fallas, dónde están esas fallas, para poder implementar no una innovación a nivel genérico, porque evidentemente esto es un camino de aprendizaje. Entonces lo que hacemos, primero con ese diagnóstico, evidenciamos dónde están los puntos fuertes y los puntos más débiles, y trabajamos en el sentido de pequeños proyectos para ver cómo van funcionando. Entonces allí armamos grupos de trabajo en el que evidentemente también les formamos en el tema de innovación, y buscamos líderes de innovación, pero no tienen que ser líderes, directores o mandos importantes. A lo mejor hay personas dentro de nuestra organización
que entran en esas competencias y en esas habilidades, y tenemos que crear esos grupos de trabajo, no solamente desde el punto de vista de áreas de negocio, sino áreas transversales de negocio. Entonces hacemos lo que llamamos los prototipos de la innovación. Buscamos retos y allí ya implementamos, mediante también metodologías ágiles, cómo van a trabajar en los equipos, cómo van a organizarse y cuáles son los retos que la compañía en ese momento quiere impulsar, ¿no? Con lo cual hablamos mucho de creatividad, hablamos mucho de procesos, de organización y de motivación, cómo vamos a motivar también a esas personas, ¿no? No se trata de hacer lluvias de ideas genéricas como muchas compañías han hecho, que luego no llevan a resultados, sino con pequeños proyectos para que sobre todo al final, cuando desarrollamos el proyecto y lo implementemos en el mercado, veamos cuáles son los resultados y podamos valorar si verdaderamente esa innovación es efectiva, se está haciendo de forma adecuada o tenemos que cambiar algunas pautas. Pero yo no aconsejo, como bien decías, Monse, hacer ahora vamos a ser innovadores, vamos a hacer lluvia de ideas, sino que esto es un camino de aprendizaje en el que hay que entender muy bien los procesos, hay que entender muy bien los tiempos, hay que dar ayuda ya no solamente desde la formación, sino en cómo se van a organizar metodologías de trabajo, y para ello también pues utilizamos metodologías Agile para que cada una se haga responsable de sus tareas, de sus labores y de sus actividades, y el proceso sea mucho más rápido y más ágil, ¿no? Y al final pues se trata de medir, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no queremos una innovación genérica, sino lo que queremos hacer es experimentos para ver cómo aquello funciona y sobre todo ir escalando, lo que llamamos el escalado de la innovación. Una vez que veamos que esa sistemática se está utilizando de forma adecuada en la organización, en esos grupos líderes, se trasvasa ya a lo que es toda la organización. Me reía porque ahora estamos en el desescalado del COVID. Pues sí, la verdad. Con lo cual se puede ir compensando, ¿no? Nos estamos replanteando todos la parte de innovación a la vez de la vuelta al trabajo. Es un gran reto, la desescalada es un gran reto para plantear pequeños proyectos de innovación que nos hagan aguantar esa desescalada que tenemos ahora que afrontar. Muy bien. Otros clientes nos están preguntando, estamos en proceso y en plena transformación, pero nos ha pillado justamente la crisis del COVID y con ello una pérdida de facturación importante. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Volvemos un poquito a... Es algo que les preocupa, el tener claro qué pequeñas acciones para no perder lo que han hecho sin tener que hacer grandes inversiones. Bueno, yo ahí sí, permíteme que dé un poco de análisis de que la innovación no quiere decir gastarse grandes cantidades de dinero. Es algo que también muchas veces confundimos, ¿no? Para ser innovadores necesitamos muchos recursos, necesitamos mucho dinero. Yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario, es enfocarse en lo que tienes, evidentemente cambiando ciertos aspectos, pero muchas veces la innovación no necesita muchos recursos. La innovación muchas veces necesita organizarse mejor, enfocarse, tener una estrategia clara de lo que se quiere hacer, y muchas veces no se necesita ese dinero, ¿no? Yo lo que más valoraría es el enfrentarse al riesgo, al saber que en la innovación se puede perder. Pero no se puede perder dinero, sino que se puede perder en proyectos que a lo mejor no han salido bien, porque hay mucha incertidumbre. Pero evidentemente necesitas recursos, pero para mí fundamentalmente los recursos son los humanos, ¿no? Y ahí es claro que primero te tienes que centrar en este momento de crisis en lo
en cuál es tu core de negocio. Y una vez entendido cuál es tu core de negocio, intentar ver cómo podemos dar mayor servicio, mayor negocio a esos clientes que en muchos casos habremos perdido, pero que tenemos que seguir ofreciéndoles nuevas alternativas, nuevos modelos de negocio, y para eso hace falta, como decía antes, personas que sean muy creativas, personas que conozcan muy bien al cliente. Es el momento de acercarse mucho al cliente, de saber cuáles son sus preocupaciones y de ayudarle en ese camino, porque al final lo que busca el cliente es una ayuda. Y ahí también está la innovación, en ver cómo podemos dar servicios alternativos a algo que ya es nuestro core de negocio, poder dar mayor servicio a clientes que están buscando esas alternativas, ¿no? Con lo cual, muchas veces el hablar de innovación parece que es hablar de construir todo desde cero, cambiar todo lo que actualmente existe, pero para nada. Al final lo que se trata es de lo que ya tenemos, y sobre todo en estos momentos grandes de crisis, de lo que ya tenemos, intentar darle mayor valor añadido, o bien con tecnología, con mejor organización, o entendiendo con el cliente cómo podemos seguir colaborando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y muchas veces no se necesitan mayores recursos, sino organizar mejor esos recursos y acercarse más al que lo necesita. Yo creo que el COVID nos ha dado una sensación de que todos estamos queriendo aportar y colaborar, ¿no? Y lo estamos demostrando también en Talentmo, ¿no? El poder ayudaros y el poder daros una serie de ideas para poder afrontar pues, temas de ERTE, poder afrontar temas de cómo motivar al talento que tenéis en vuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que eso es la innovación, ¿no? Acercarse al cliente e intentar ver cómo se puede ayudar de forma diferente en un espacio pues, como el que tenemos ahora, totalmente digital, ¿no? Bueno, y con esto ya ha respondido a las preguntas que tenían que ver con las principales barreras, que no tienen que ver con las económicas, que son las personas y todo lo que trabajamos en los proyectos con respecto a gestión del cambio, ese estilo de liderazgo que hablábamos, esas competencias que hacían faltas. De todas formas, para terminar, Valvanera, a mí sí que me gustaría, como nos queda poco tiempo, que les comentaras en un par de frases el esquema que nosotros utilizamos cuando empezamos un proyecto de innovación o cuando empezamos a trabajar, para tener claras los puntos uno detrás del otro, los más importantes. Lo primero, como decía, diagnóstico, después determinar cuáles van a ser los retos que quiere abordar en ese proceso de innovación la compañía, establecer esos retos, seleccionar a las personas que pueden determinar o pueden desarrollar esos retos, formarles en metodologías ágiles, formarles en digitalización, que muchas veces son necesarias, y acompañarles en todo ese proceso. Entonces lo que formamos son grupos, pequeños grupos de diferentes departamentos, porque al final, como decíamos, la innovación no es de un solo departamento, sino que tiene que ser transversal, y ahí entran pues desde personas de compras, de fábrica, de marketing, de ventas y de logística, ¿no? Al final, cuando tú lanzas un nuevo producto, están involucradas muchas personas y los procesos no se agilizan de forma adecuada porque no están todos en ese proceso, ¿no? Pues hacerles responsables de cada uno en sus áreas de negocio, evidentemente, de todo ese proceso de reto que tiene la compañía, ¿no? Y al final, lo que hacemos es ayudarles a cómo organizarse, cómo trabajar en equipo mediante la gestión ágil de ese proyecto. Trabajamos en espacios muy cortos que llamamos sprint, de 1 a 2 semanas, para que entre ellos pueda haber una retroalimentación constante entre ellos, pero también con el cliente, e ir avanzando en ese proyecto, ¿no? Una vez que ya se implanta el proyecto, lo que hacemos es un cuadro de métricas
métricas para saber cuáles son los resultados que pueda tener ese proyecto e ir avanzando e ir creando más focos y más retos para trabajar con esa filosofía. Al final de lo que se trata es de concebir el proyecto desde el minuto cero, entendiendo los retos, organizando a las personas, organizando el proceso, motivándoles y formándoles en cómo tienen que trabajar y después medir esos resultados y ir incrementando esos proyectos en otras áreas en las que puedan ser partícipes otras personas y que ayuden a colaborar las personas que iniciaron esos proyectos de innovación que han tenido éxito. Con lo cual, al final, es como un virus, ¿no? Se va propagando por toda la organización. Es el coronavirus de la innovación. Y con efectos secundarios todos positivos. No tiene efectos negativos, para nada. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Valvanera, y al resto. Sé que muchos ya estáis interesados tanto por formaciones más amplias como por los otros webinars. Que sepáis que lo tenéis todo en nuestra web, lo tenéis todo en nuestro canal YouTube. Este vídeo estará colgado en un par de días, no, menos, porque mañana, posiblemente mañana ya lo tengáis colgado. Y tenéis todos los otros que hemos estado haciendo estos días y también la documentación y los posts para saber más sobre innovación. Y nosotros, como siempre, tanto Valvanera como yo, estamos a vuestra disposición. Nos llamáis o nos mandáis un mail y seguimos en contacto. Muchas gracias, Valvanera. Gracias a vosotros. Chao. Un saludo. Hasta ahora.